En Radioanálisis presentamos la sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Estamos en nuestra sección Milenio al Aire, como cada martes, en esta ocasión, en esta jornada de día 4 de mayo del año 2021. Vamos a pasar a hablar de uno de los temas que ha marcado sobre todo la agenda durante la última semana, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores el pasado sábado, y también respecto de cómo el trabajo ha cobrado otras dimensiones a propósito de esta pandemia que ha obligado a cambiar, modificar, adaptar muchas de las cosas a las cuales estábamos acostumbrados antes como sociedad. Una de ellas es el trabajo. Para hablar de esto estamos en contacto con el director alterno del Centro Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder, investigador además de la esfera de trabajo del mismo centro y decano y profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, Antonio Stecher, a quien agradecemos este contacto. ¿Cómo le va, Antonio? Muy buenos días. Buenos días, Claudio. Gusto saludarte, saludar a todas las personas que nos escuchan. Sí, primero, ¿es Stecher o Stecher, para decirlo bien? Stecher. Stecher, ya ahí está la corrección, Antonio Stecher. Antonio, estábamos hablando de este tema a propósito de el mundo del trabajo, el empleo y cómo esto o se ha visto afectado también producto de la emergencia sanitaria y los cambios que hemos vivido en este año y meses que llevamos ya bajo esta situación. Hay cambios en el mundo del trabajo, también paradojas que hemos visto durante los últimos meses, y quería partir con una de ellas a propósito de que se ha hablado mucho también durante este tiempo de los llamados empleos esenciales, los trabajos esenciales, pero se da la paradoja también de que resultan ser muchas veces los peores pagados, los más precarios. ¿Qué podríamos decir al respecto? Sí, yo creo que efectivamente si uno mira y analiza lo que ha implicado la pandemia, la crisis económica, social, sanitaria, para el mundo del trabajo, me parece, por un lado, para partir por algo al costado, digamos que el principal punto tiene que ver con la urgencia de la crisis social y económica a propósito de los cerca de 2 millones de empleos que se han perdido, de la suspensión de contratos. Hay una urgencia que la pandemia plantea, por supuesto, a nivel de sociedad y de país, que tiene que ver con las condiciones de subsistencia y reproducción de la vida. Se quedó ahí un poquito pegado, Antonio. Ahí sí volviste. Producto de la crisis. Ahora, en el otro plano que tú me planteas, creo que es una discusión muy interesante. ¿Me escuchas ahí, perdón? Sí, ahí sí, te quedaste un poco pegado, pero ya regresaste. Antonio, no sé si quieres retomar un poco porque hubo una parte en tu intervención que la perdimos, eso sí. Sí, a ver, perdón que estoy tratando de... Sí, no, son cosas que pasan en Sí. este escenario. Si vieras la cantidad de veces también que nosotros hemos tenido que sudar frío producto de este tipo de situaciones. Mientras Antonio arregla ahí su conexión, estábamos hablando respecto de este tema también del trabajo y que fue parte también de algunas conversaciones que hemos tenido en Radioanálisis, cómo ha cambiado también la concepción respecto de lo que es trabajador. Al parecer, Antonio, ahí sí ya te tenemos más estable. ¿Me escuchas ahí bien, Claudio? Sí, perfecto. Sí, bueno, yo decía que aparte, por supuesto, de la urgencia de la crisis económica y de la importancia de los apoyos del Estado, producto de la crisis y la pérdida de empleo, lo que tú planteas es otro aspecto esencial, ¿no? Cómo la pandemia nos ha obligado a repensar como sociedad la centralidad del trabajo en la vida en común y también atender a un conjunto de enormes distorsiones de las formas previas de organización del trabajo, ¿no? En términos de trabajos que ahora se visibilizan como absolutamente esenciales a nivel de los trabajadores, un poco la discusión se ha dado de los trabajadores de reparto, por supuesto el personal de salud, trabajos que son esenciales para la vida en común y que muchos de ellos están asociados a condiciones de empleo muy precarias y que obligan como sociedad a pensar justamente, y yo creo que eso es también la oportunidad y el desafío de la pandemia,
que tiene que ver con cómo salir de esta crisis, no por decirlo así, reproduciendo las mismas formas previas, sino reimaginando un modelo de sociedad, un pacto social en que podamos reimaginar el trabajo y su centralidad en la vida para las distintas personas. Entonces yo creo que el tema de los trabajos esenciales, precarizados, es uno de los ejes de discusión que ha abierto la pandemia y creo que es importante sostener y abrir esa conversación. Antonio, ¿cómo debiese ser ese pacto, esa nueva concepción que tú mencionabas? Bueno, yo creo que ustedes mismos, por poner solo una de las muchas líneas que se han abierto, publicaron también como radio hace un tiempo un manifiesto del trabajo que se difundió a nivel internacional, lanzado entre otras personas por académicas como Isabel Ferreras, Dominique Medá, que hablaban un poco de estas tres claves, ¿no? Que eran democratizar, desmercantilizar y descontaminar, ¿no? Es decir, cómo uno podía proyectar un futuro de la sociedad y del trabajo con mayores niveles de democratización, que tenía que ver con fortalecer la participación de trabajadores y trabajadoras en las organizaciones, en las empresas, entendiendo que trabajadores y trabajadores son parte fundamental de la producción social de la riqueza, de la organización, y que bajo las reglas actuales es muy difícil la generación de esos espacios de participación, ¿no? Entonces, ese eje de democratizar, y eso por supuesto hay distintas formas, distintas estrategias, pero ahí hay una clave de cómo fortalecer esos niveles de participación e incidencia. La desmercantilización está más ligado a lo que tú señalabas, ¿no? En este manifiesto, que es justamente dejar de pensar el trabajo como una mercancía que adquiere valores en función de las reglas del mercado y más bien darle un estatuto de bien social o de un elemento, el trabajo, que es fundamental para construir cohesión social, democracia, y que en ese sentido el valor del trabajo no puede estar exclusivamente sometido a criterios mercantiles, dada la importancia que tiene para la vida en común, ¿no? Entonces, y el otro es la descontaminación, que obviamente tiene que ver con el contexto previo a la pandemia de crisis más bien global, en términos más bien ecológicos, medioambientales, que también por supuesto está vinculado a formas de producción, y entonces cómo uno podía reimaginar una salida de la crisis, me parecía interesante este manifiesto, a través justamente de una reconfiguración y una reconcepción del lugar del trabajo en la vida para la sociedad a partir de estos tres elementos de democratización, desmercantilización y descontaminación. Y yo creo que ahí hay algunas claves que por supuesto además Chile tiene la oportunidad, a propósito del proceso constituyente, de instalar una agenda, y muchos actores, organizaciones, centros de estudio están tratando justamente de hacer de la discusión constituyente también una discusión sobre qué lugar tendría el trabajo en este nuevo pacto o modelo de sociedad. Antonio, bueno, la pandemia, la crisis sanitaria también aceleró algunos procesos que ya se vislumbraban, que de hecho ya se estaban trabajando y se estaba avanzando incluso en debates legislativos al respecto, pero que producto de las circunstancias se aceleraron y que incluso tuvieron que adaptarse antes de que estuviese totalmente normado, como por ejemplo el teletrabajo. Hay quienes sostienen que a partir de esto, e incluso también de antes, se ha comenzado a romper una barrera que antes existía entre el mundo del trabajo y el mundo privado. Antes consideramos al trabajo como ir hacia la oficina o hacia la empresa donde uno realizara sus labores y salía de ahí, se iba a la casa y ahí se terminaba esa relación. Pero con el teletrabajo pareciera ser que se rompe esa separación y hoy prácticamente el trabajo está acompañándonos todo el día. Muchas personas se levantan con el WhatsApp, con el mensaje que llegó del jefe de algo que tiene que hacer y se acuesta en la noche también con el mismo teléfono, con el mismo WhatsApp, bajo la misma situación. ¿O qué reflexión podemos hacer al respecto, considerando también estos cambios que mencionabas tú que se tiene que hacer, este nuevo pacto respecto de la forma en que concebimos el trabajo? Sí, yo creo que ahí hay como varias cosas, ¿no? Yo creo que efectivamente una característica
previa a la crisis y que está asociado a lo que algunos autores entienden como una precarización de las experiencias de trabajo, tiene que ver con estas dinámicas de intensificación del trabajo, ¿no? En general, cuando uno hace entrevistas, trabajo de campo, la experiencia de un trabajo que es crecientemente intenso y crecientemente inseguro, ¿no? Esa clave de un trabajo intensificado y un trabajo más inseguro en términos del estatuto de empleo es algo que se ha ido intensificando en las últimas décadas a nivel global y que tiene que ver, entre otras cosas, también con estas posibilidades de prolongación del trabajo vinculados a los dispositivos tecnológicos, que por supuesto traen también muchas posibilidades, pero a nivel de el trabajo y la extensión del trabajo tienen este impacto que puede ser muy problemático y que es uno de los elementos también previos a la pandemia, ¿no? Que es esta tendencia a la intensificación del trabajo, esta experiencia que Katia Araujo, directora del NUMAPA, ha denominado como una desmesura laboral, ¿no? Cuando uno hace entrevistas a los trabajadores en Chile, lo que aparece es una experiencia de enorme exigencia, desmesura, intensificación de la carga de trabajo y asociado a condiciones de empleo muchas veces inciertas o inestables, ¿no? O sea, se trabaja mucho y no estoy seguro cuánto tiempo voy a poder continuar en ese empleo por distintas razones. Y esa es una combinación muy explosiva, tanto en términos de salud mental, que es probablemente el otro gran tema, yo como psicólogo social, que también me interesa, o sea, el enorme impacto en temas de salud mental de la pandemia, y el otro, por supuesto, son las desigualdades de género, ¿no? O sea, es decir, acá también la pregunta por el trabajo es también la pregunta por el trabajo reproductivo, que es una de las cosas que un nuevo modelo pacto social tendría que incorporar, es decir, el trabajo como forma de producción y reproducción de la vida social implica el trabajo productivo, el trabajo reproductivo, y atender a las enormes desigualdades que hay en la distribución de estas tareas entre hombres y mujeres. Y por supuesto, el teletrabajo en el contexto de la pandemia ha implicado, sobre todo para las trabajadoras mujeres, una enorme sobrecarga a propósito de la desigualdad en la distribución de las tareas de cuidado y doméstica. Entonces, lo que quiero plantear es que, y eso es parte como del desafío de pensar el escenario actual, es que hay tendencias que venían de antes, de precarización de las experiencias de trabajo. Está la crisis de la pandemia, y creo que estos dos ejes que planteo, que son los temas de salud mental y de desigualdades de género, también son un elemento fundamental para esa discusión. Y lo último, muy cortito, tomando tu pregunta por el teletrabajo, tiene que ver con el tema de la automatización, ¿no? O sea, efectivamente, estamos también en un contexto del desarrollo de los modelos productivos. Nosotros, en particular, yo investigo la industria del retail, el trabajo en grandes holdings de supermercados, tiendas por departamento, y ahí hay un enorme cambio que viene ya desde los modelos de Amazon y de grandes corporaciones, que uno va a observar como mucho de las superficies de venta, las tiendas, van a ir disminuyendo, ya se observa su dotación, van a ir muchas de ellas cerrando, y entonces, por supuesto, se crean nuevos empleos, se destruyen otros, pero el tema de la automatización también es otra clave. Entonces yo creo que es como un momento en que se conjugan muchos procesos, y de ahí la importancia efectivamente de poder como sociedad pensar en esta nueva etapa, cómo darle un lugar al trabajo que atienda todas estas consideraciones. Antonio, y en ese sentido, ¿cómo ves tú que nuestro país ha ido abordando ese tema? Sobre todo lo último que comentabas de la automatización. ¿Se ha hecho o has visto por lo menos desde las autoridades una preocupación respecto de este tema? Porque, claro, está la inquietud de muchas personas y muchos trabajadores respecto de que este fenómeno llegue, se asiente, sin que haya alternativas también para esas personas que puedan perder sus empleos. Sí, yo creo que es una discusión probablemente país que se ha dado con menos intensidad, profundidad de la que se debería. Efectivamente, Chile tiene una institucionalidad que en términos de diálogos tripartitos, es decir, de incorporación de actores sindicales, de la sociedad civil, del Estado, del mundo empresarial, es relativamente frágil.
en términos de la construcción de confianzas, de espacios más sistemáticos, con capacidad efectivamente de incidencia en la toma de decisiones de la política pública. Y eso yo creo que dificulta mucho como sociedad abordar de una manera propositiva, constructiva, un desafío que es enorme, ¿no? Que literalmente implica que, por ejemplo, un sector que ha sido una fuente enorme de creación de empleos los últimos años, como el retail, muchos empleos con condiciones precarias, pero muchos empleos en el sector formal puedan empezar a desaparecer y como sociedad no tengamos una estrategia, un abordaje de reconversión, de capacitación, de condiciones justas, de tránsito hacia otras formas laborales. Entonces, yo creo que no tengo, o sea, creo que efectivamente estamos al debe y obviamente la pandemia y las urgencias de la crisis social y económica ha postergado un poco esas discusiones, ¿no? Pero es un tema que como país la automatización, entonces yo creo que en esto, yo solo quisiera como visibilizar la magnitud del desafío, ¿no? Un contexto de automatización, crisis sanitaria, un modelo previo de precarización del trabajo y el empleo, y cómo imaginamos ese nuevo modelo pacto social y la centralidad que debiera tener ahí el lugar del trabajo, entendido como un trabajo protegido, que permita desarrollo, que pueda de alguna manera abordar los temas de desigualdades de género, porque lo que yo creo que es clave entender es que la experiencia de bienestar y de vínculo con la sociedad que uno tiene como ciudadano se construye fuertemente en función del tipo de experiencia laboral que uno tiene. ¿Se entiende el punto? O sea, yo creo que eso es lo que muestran todos los estudios, es que la calidad del trabajo y el empleo que uno tiene como ciudadano, que parte por temas de ingresos, estabilidad, protecciones, es clave para el bienestar de los individuos y para la calidad de la vida de la sociedad, incluso para temas como la adhesión a la democracia, ¿no? Si en mi trabajo yo me siento no reconocido, no bien tratado, de alguna manera mi adhesión a la sociedad, a la democracia, también eso se debilita, y cuando uno piensa en la necesidad de invertir en un buen trabajo, lo que está pensando es en la urgencia de construir una buena sociedad. No es solo un tema de renta, por supuesto es fundamental, sino también de pensar un tipo de vínculo, de cohesión social más democrática, con mayor bienestar. Y yo creo que en ese punto, una de las críticas que uno podría hacer a la matriz de modernización más neoliberal es que tiene una concepción muy empobrecida del trabajo. El trabajo es simplemente, voy a hacer para ganar la renta para poder sobrevivir. Y lo que está en juego en el trabajo es mucho más sustancial para la vida en común. Y yo creo que ese es el debate que en el contexto de la automatización, de las desigualdades de género, la sociedad tiene que dar, y bueno, ahí esperamos nosotros también como NUMAP, yo también desde un centro del PPET en Psicología UDP, poder contribuir a esta discusión mostrando todas estas aristas y distinguiendo los tiempos, ¿no? La urgencia de la ayuda económica para las personas que han perdido los cerca de 2 millones de empleo, pero también ojalá salir de esta crisis en relación al proceso constituyente, dando una discusión a fondo, por ejemplo, a partir de estos ejes de democratizar el trabajo, desmercantilizar el trabajo y descontaminar la sociedad, y creo que es una oportunidad que puede convocar a distintos actores y que es bien urgente para el país. Estamos conversando con el doctor en Psicología Social, director además alterno del Centro Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder, el NUMAP, decano y profesor asociado también de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, Antonio Steger, en nuestra sección Milenio al Aire. Antonio, finalmente nos quedan unos minutos todavía, pero a modo de resumen y considerando además el contexto en el cual nos encontramos, en el que todavía hay mucha incertidumbre a nivel económico, muchas actividades han sufrido duras pérdidas también durante este año y meses que hemos tenido bajo emergencia sanitaria. Se ha perdido una cantidad importante de empleos, y en ese sentido el discurso de las autoridades va enfocado en esa línea, en la recuperación del empleo, en potenciar la contratación, etcétera, etcétera. Pero muchas veces hemos visto antes en la historia que este tipo de procesos viene aparejado precisamente de precariedad, de abusos en materia laboral, porque precisamente se privilegia el hecho de tener trabajo antes de que este
sea en condiciones dignas o que sea un trabajo en el cual se respeten precisamente los derechos de los trabajadores. ¿Cómo ves tú ese escenario, considerando lo que hemos hablado y para evitar también que finalmente se caiga en esa dinámica? O sea, yo como te digo, creo que ahí hay una importancia, por supuesto, de distinguir uno, que es la dimensión actual urgente de la crisis económica, social, y de llegar con ayudas directas, lo más universales posibles, lo más rápidas, lo más permanentes, a las familias, las personas que están en una situación muy complicada por el tema de la pérdida de empleo, de ingreso, y yo creo que esa es una urgencia ahora que debiera estar en el foco de la discusión. Y otra discusión más de fondo, más sustantiva, tiene que ver con lo que se conocen como ciertas dinámicas de precarización del empleo y el trabajo en la sociedad chilena, ¿no? Que están vinculados, esto ha sido muy discutido, a los bajos salarios, a que cerca del 40% de los ocupados, es decir, de las personas que están vinculadas al mercado laboral en Chile, el 40% tienen una situación de no protección en términos de su estatuto de empleo, y efectivamente es importante entonces, además de la urgencia de la respuesta y la ayuda económica en el contexto de la crisis, repensar cómo se pueden transformar esas condiciones más precarias de empleo y trabajo, y ahí una clave, entre otras muchas, es por supuesto cambios que permitan fortalecer los procesos de negociación colectiva, ¿no? Está muy en Chile, alrededor solamente del 10% menos de los trabajadores negocian sus condiciones de trabajo colectivamente. Eso, por supuesto, crece en el mundo de las empresas más grandes y formales, pero como una clave de cuáles son cuán más precarias o menos precarias son las condiciones de trabajo y empleo de un trabajador, dependen fuertemente si esas condiciones las negoció uno individualmente o colectivamente a través, por ejemplo, de procesos de negociación colectiva y de los sindicatos. Si ese porcentaje en Chile no alcanza, apenas alcanza el 10%, y eso, por supuesto, tiene que ver con el tipo de ley laboral y lo que permite o no en términos de sindicalización, nivel de negociación, ahí hay un elemento que parece muy menor, pero que es muy decisivo en términos de que si uno fortalece esa capacidad de negociación del actor sindical, naturalmente eso va mejorando condiciones de trabajo y empleo. Entonces me parece que ahí hay una clave y eso muestra, por supuesto, que en esta discusión de la precarización del trabajo y el empleo, la discusión sobre la ley laboral es clave, ¿no? O sea, qué poder se asigna a los trabajadores y trabajadoras en términos de las posibilidades de negociación, si se puede negociar solo a nivel de empresa, a nivel, digamos, de sector industrial como es en otros países, el derecho a huelga o no, los temas de reemplazo, o sea, bueno, toda la discusión más específica sobre el modelo laboral, pero a mí me parece que a propósito del tema que tú planteas, de cómo ir avanzando como sociedad a la creación de trabajos y empleos, de buenos trabajos y empleos, o sea, no solo generar empleo, sino empleo de calidad, que yo creo que ese es el gran debate, trabajo de calidad, fortalecer la capacidad de negociación de los colectivos de trabajadores es fundamental. Y la experiencia internacional y en Chile muestra que cuando uno correlaciona condiciones de trabajo y empleo y presencia de actor sindical versus la no presencia, hay un salto significativo. Y además, por supuesto, que eso se vincula con este eje de democratización del trabajo, ¿no? O sea, el trabajo no es solo una experiencia de obtención de un ingreso económico, sino también es la forma que uno participa en la sociedad. A través del trabajo contribuimos al bien común, contribuimos a la sociedad, nos sentimos reconocidos, podemos expresar nuestras capacidades y habilidades, y ese valor del trabajo como una forma de vínculo, es decir, no solo trabajo en la radio o en esto porque, bueno, tengo mi ingreso, sino porque siento que aquí yo puedo desarrollar mis capacidades, esto es lo que a mí me gusta, me siento valorado, reconocido, puedo proyectarme. Esa experiencia que parece muy individual es clave para construir una sociedad democrática, porque una sociedad democrática tiene que ver también con cómo nos sentimos igualmente reconocidos y valorados en la forma en que aportamos a la sociedad. Entonces yo creo que ese punto, por ejemplo, también es clave respecto a pensar un futuro de un trabajo y un empleo de calidad,
por supuesto, en función de la renta, que es clave para la sobrevivencia, pero también en torno a temas de participación, de reconocimiento y de sentido que uno está aportando al país. Y eso vuelve al tema del trabajo esencial, ¿no? O sea, muchos trabajadores dicen, bueno, ahora me he sentido valorado cuando antes me sentía en el fondo como muy poco reconocido en un trabajo, a pesar de que era esencial para la vida social. Y qué decir del trabajo reproductivo, doméstico y de las desigualdades de género históricamente invisibilizado y no reconocido, no retribuido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay claves importantes para pensar justamente esto que tú dices de cómo no salir de esto solo con una preocupación por la generación de empleos, que es fundamental, eso no hay que desconocerlo, hay que recuperar los cerca de 2 millones de puestos de ocupados que se han perdido, Sí. pero ojalá con un horizonte de futuro distinto en estos términos. Sí. Antonio, agradecerte estos minutos que has tenido para conversar con nosotros en nuestra sección Milenio al Aire. Que estés muy bien, un abrazo. Muchas gracias a ti, saludos a todos y mucha suerte, Claudio. Hasta luego, un placer conversar con la Radio Universidad de Chile.